Estamos de regreso en Libertópolis PM, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en este segmento le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Von, analista e investigador del CIEN. José Fernando, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos, José Fernando, para hablar de este tema tan delicado. Yo imagino que tú, como la mayoría, pues era inevitable porque se viralizaron. Viste los videos de algunos de los tantos accidentes que hubo solo este fin de semana, pero pienso que no hay día que no te topes, no hay día en el cual te topes con una nota de un accidente terrible donde, como en el caso de este que a mí fue el que más me impactó, y ahora que se graba todo, podés ver, por ejemplo, cuando dio vueltas el vehículo de este joven, de que entiendo que era del área, que iba camino a San Lucas y su carro da vueltas y se va a estrellar a un árbol y por supuesto se mata. Luego el del otro que estaba una camioneta parada ocupando una parte del carril y que por un motivo que yo no entiendo, vamos a ver el video porque me parece importante él, pero sea como sea, no la logró esquivar y el carro quedó destrozado, impactante. Y me imagino que dentro de seguridad vial también tenemos que agregar hoy lo de que el tránsito, la principal fuente de estrés mental del guatemalteco, nos ha llevado del bocinazo al enfrentamiento armado. Antes se bocinaba, hoy la gente se baja y se balea o se agarra a trancazos. ¿Qué está pasando, José Fernando? No, yo creo que todas las situaciones que has descrito encajan muy bien en lo que vamos a hablar, porque yo creo que la seguridad vial, pues no únicamente es el tránsito, sino es un problema integral que realmente está afectando. Primero, nos está trayendo muchas muertes en el país, que es el dato pues más preocupante, pero también hay que tomar en cuenta y hay que hacer estudios a profundidad porque no me voy a animar a decir información que todavía habría que investigar más a fondo, pero la crisis que provocan en el sistema de salud, tanto público como privado, eh, derivado de las lesiones que se causan en los accidentes de tránsito, pues es bastante importante y preocupante. Em, lo que mencionaba de todos los días vemos videos de accidentes de tránsito, pues tomando en cuenta que son más de 700 accidentes al mes, un promedio de alrededor de 24 accidentes diarios, pues es lógico que también, primero, es lógica la cantidad de personas fallecidas ya por accidentes de tránsito, pero también es lógico que las personas estén en un estrés constante y que los altercados de tránsito estén escalando de la manera que están escalando. La semana pasada hubo un caso bastante mediático en el que dos trabajadores eh, pues se bajan a agredir a otro conductor. Hoy veía otra noticia de una persona que le rompía el vidrio a otra. eh, no sabemos bien las causas, pero quiera que no, pues sí es un estrés generalizado por el tránsito. Em, es bastante importante el tema y hay que prestarle la atención debida y nosotros en el CIEN, de ahí nace esta actualización anual que hacemos de los datos de tránsito, porque nos parece que es algo que está pasando. Si bien está en la mente colectiva de todos, es algo que no se está hablando con la seriedad del tema. La cantidad de personas fallecidas, la cantidad de hechos de tránsito que hay, el crecimiento desmedido del parque vehicular a causa de la falta de servicios de transporte colectivo eficientes y de calidad, realmente es un problema que está afectando muchísimo al país, tomando en cuenta también la falta de infraestructura, la inseguridad también en su momento en los medios de transporte. Entonces, es un tema bastante delicado del que hay que hablar más a fondo. Sí, y hemos visto las imágenes que nos ha estado pasando Alex, sí que son impactantes. Jorge me decía que él pues no había visto esas imágenes y esos videos, pero
Pero viste el video donde se metía el carro debajo de la camioneta. Pero en la camioneta, mira, y José Fernando, eso es parte del problema. La camioneta está, eh, esa abusivez de quedarse, yo aquí me paro y qué. Este es un carril para circular y a mí me da igual, yo aquí me paro y qué. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la falta de educación, porque no hablamos, podemos hablar de educación vial, la falta de educación. Yo en este video lo que no entiendo y es, o sea, qué tan rápido y también a qué velocidades manejamos. Si se dan cuenta, aparentemente podía haber circulado en el del carrito rojo, podría haber circulado en el carril izquierdo porque no llevaba vehículo de ese lado, pero pareciera ser que ese carril izquierdo hay como ves como una pequeña franja negra, como que si estuviera en reparación, no sé, y pues no sé si estaba siendo utilizable, pero aquí es tan responsable el del carro por la velocidad a la que iba como el de la camioneta. Qué terrible. Ponernos otras imágenes, por favor, Alex. ¿Y cuáles son esos datos, José Fernando, que tienen ustedes de lo que, de las consecuencias y los costos irrecuperables? Porque vaya, el costo del vehículo se puede reponer, pero la vida no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la frase con la que nosotros abrimos la presentación y también fue la que más se viralizó en los medios de comunicación es que 1 de cada 4 accidentes de tránsito pues termina en una persona fallecida. Es un dato bastante preocupante y lo que dio origen a esta investigación es cuando nosotros estábamos haciendo un estudio específico de homicidios. Cuando comenzamos a comparar la data, saltaba una cifra que era bastante preocupante, pero no eran homicidios intencionales, no tenía nada que ver con eso, sino que eran los homicidios culposos. Los homicidios culposos son accidentes de tránsito. Em, entonces empezamos a estudiarla hace aproximadamente 4 años y hemos visto en los últimos años cómo la brecha entre personas fallecidas por hechos de tránsito y personas fallecidas por homicidio, pues se ha ido cerrando una brecha que era bastante amplia de la diferencia, siendo siempre más los homicidios, pues en los últimos años esa brecha ha ido disminuyendo, cayendo en una diferencia del inicio de aproximadamente 1.000 de diferencia entre cada una de las cifras y hoy en día pues tenemos cifras menores a 500 de diferencia. Entonces quiere decir que por una parte sí hay que tomar en cuenta que por ejemplo los homicidios en los últimos años habían venido a la baja, pero también la curva de crecimiento de las personas fallecidas por hechos de tránsito ha ido aumentando. Para reforzar esto, vemos la tasa de personas fallecidas por cada 100.000 personas en hechos de tránsito y ha aumentado en 2020, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta también que es un año atípico por el tema de la pandemia, pero era una tasa de 9.3 personas fallecidas, aumentando a 12.6 en 2021 y luego vemos en 2025 ya una tasa de 13.5. Quiere decir que de 2021 a 2025 ha aumentado aproximadamente 1 punto ya esa tasa. Quiere decir que es un fenómeno que va al alza. Vemos también que el alza es en los hechos de tránsito, o sea, hay una relación directa entre la cantidad de accidentes de tránsito y la cantidad de personas fallecidas. Esa relación pues no varía y como mencionaba antes, atribuimos en gran medida también la cantidad de hechos de tránsito al crecimiento exponencial del parque vehicular, como de 2020 pasamos de 1.7 millones de motocicletas a 3.2 en 2025. O sea, ya vamos casi que al doble de las motocicletas que teníamos hace 6 años y esto obviamente hace que los accidentes de tránsito pues sean más comunes y sobre todo en el crecimiento de motocicletas que sabemos que son los usuarios que más probabilidades tienen de salir heridos y heridos de gravedad porque los sistemas de seguridad de las motocicletas pues son bastante menores que cualquier otro tipo de vehículo. No solo eso, lamentablemente muchos motoristas
aparentemente no valoran su vida porque ves la irresponsabilidad de que andan sin casco, se meten por donde puedan, te pasan también a ti si vas si vas en un automóvil, se pasan llevando los retrovisores, rayando tu carro y, o sea, no todos, pero hay muchos irresponsables. Se montan en las aceras y se desesperan y se van y hacen donde va el peatón, hacen su, su propio carril y cuántas cosas más he visto. Por ejemplo, yo este fin de semana vi en una rotonda, vi a un motorista que eran dos en una moto, que se meten en un redondel donde solo tenía él que ir a dar una vuelta más, pero le dio pereza dar esa vuelta más. Se mete en contravía en el redondel. Casi atropella a un peatón que llevaba la vía y que estaba viendo para el lado que tenía que ver. Casi lo atropella y le da igual. Se encarama y se va en la Avenida de las Américas, del lado de la zona 14, en contravía para meterse a la calle que estaba buscando. Entonces, tristemente, Sí, esto lo es respaldan, las terrible. cifras lo respaldan, lo que tú mencionas, las cifras lo respaldan. En 2025 nosotros tomamos los datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y se reportaron más de 146.000 multas. Y el 80.000, quiere decir más del 50% de las multas fueron impuestas a usuarios de motocicletas. Quiere decir que algo están haciendo mal. La cultura del motociclista, hay una falta de educación vial, de responsabilidad, de valor por la vida, tanto la propia como la de los demás, como lo que tú mencionabas. Primero se pone en riesgo él yendo en contravía y segundo pone en riesgo la vida de peatones que están indefensos pues en la vía. Entonces sí realmente es preocupante y sí hay que tomar acciones más fuertes para poder reducir este tipo de imprudencias. Eh, Fernando, ¿cuáles son esas acciones que ustedes Bueno, recomiendan? sí, yo creo que hay dos vías. Primero está la vía sancionatoria, que es la que a todos, pues, hacemos el primer llamado siempre, digamos, es lo que se nos ocurre. Las multas, el decomiso de licencias, el decomiso de los vehículos, pero también hay que darle un abordaje más integral, como mencionaba al principio de la entrevista. Es una cuestión de que va desde los centros de estudio a niños pequeños para ir creando esa cultura más educada. Luego, tiene que haber un esfuerzo de campaña de comunicación por parte de las autoridades de tránsito, ya sea la Policía Nacional Civil, ya sean las policías municipales de las diferentes jurisdicciones. Eh, Tiene que haber un esfuerzo conjunto de las autoridades, el Ministerio de Educación. eh, También hay que incluir aquí al Ministerio de Comunicaciones en cuestión de infraestructura vial. Sabemos que el país pasa por una crisis de infraestructura general, pero hay que prestarle especial atención también a la infraestructura vial, no solo por los temas económicos, sino que hay una cuestión de vidas que se están perdiendo también por una falta de infraestructura vial adecuada y en buen estado. Y entonces, lo que recomendamos es eso. Hay que darle el abordaje integral, hay que ir creando esta cultura, hay que hacer conciencia también en el individuo específicamente que sea más responsable a la hora de ponerse a conducir cualquier tipo de vehículo. Sabemos también de la importancia y de las repercusiones que tiene el transporte colectivo, el transporte pesado porque tienen las tasas más altas de accidentes de tránsito y sabemos que cuando un transporte pesado, un transporte colectivo se ve involucrado en un hecho de tránsito, eso siempre repercute en más muertes de lo común. Entonces, hay que hacer muchos esfuerzos, tanto en infraestructura como en educación, como también en cuestiones sancionatorias. Hay que aplicar la ley de manera más eficaz y hay que poner multas más severas, hay que ser más severos a la hora de castigar a estas personas que pues están poniendo en riesgo la vida de ellos y la vida de los demás.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Fernando? No, yo creo que resaltar también la falta de servicios de transporte colectivo. Yo creo que esto, mientras no haya servicios de calidad de transporte colectivo, no va a parar el crecimiento del parque vehicular y ya vimos que por ahí es donde viene el aumento de los hechos de tránsito y las personas fallecidas. Entonces, este es un recordatorio y un llamado de atención a las autoridades encargadas para prestar atención en esto y así hacer que pues haya menos hechos de tránsito y por lo tanto menos fallecidos. Te agradecemos que nos hayas acompañado, José Fernando, y pues le vamos a dar seguimiento a esta información porque nos parece muy importante y sobre todo vamos a invitar a nuestra audiencia y a nuestra comunidad que reflexionemos nosotros mismos cómo nos comportamos en el tránsito y cómo se comportan nuestros seres queridos, nuestros amigos, porque a lo mejor de uno en uno podemos ir cambiando la situación para que este tipo de hechos lamentables no se repitan. Si tan solo no tomamos las carreteras como que si fuera una competencia de Fórmula 1, dejemos eso en manos de Ian, las cosas podrían cambiar. Así que te agradecemos, José Fernando, por habernos acompañado hoy en Libertópolis PM. A ustedes por el espacio, siempre es un placer y estamos a la orden.